desde acá, desde Punta Arenas, desde el proyecto Diálogos Australes, Archivo de Historia Oral de esta ciudad, con el afán de invitarlos a que nos acompañen en este podcast que hemos denominado Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Para esto, en una serie de 11 capítulos, 11 conversaciones muy cercanas, muy amenas, muy íntimas, hemos dado pie a la construcción de una narrativa histórica que dé cuenta de los 100 años de la profesión en Chile y el contexto latinoamericano. Para eso, hoy los invito a un primer capítulo, una primera conversación, un primer cara a cara con el profesor Luis Vivero Regada, donde hemos dado conversación en torno al capítulo 1, Emergencia del Trabajo Social en Chile. El doctor Vivero Regada es académico de la Universidad Católica de Temuco y en este capítulo los invitamos a conocer los orígenes y las primeras décadas del trabajo social en Chile. ¿Cómo nace la disciplina en nuestro país? Una mirada esencial a los fundamentos de la profesión. Acompáñenos. No, pero yo estoy disponible. Bueno amigos, un gusto saludarlos nuevamente. Ya lo hacía presente en la presentación de este capítulo, capítulo 1 del podcast Memorias e Historias de Trabajo Social en Chile y Latinoamérica. Hoy con un invitado de lujo, una voz más que autorizada para hablar al respecto. Estamos con el doctor Luis Vivero Arregada, trabajador social de base y una voz que ha estado ligada a la academia en la investigación del trabajo social en perspectiva histórica ya hace mucho tiempo. Así que la conversación de hoy justamente gira en torno a la emergencia del trabajo social en Chile. Así que, profesor Vivero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muy bienvenido a este espacio de conversación. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y además, antes que todo, agradecerte por la invitación. Para mí es un honor poder ser parte de este maravilloso trabajo que tú estás haciendo, de poder reunir distintas voces en torno al desarrollo histórico del trabajo social en Chile, pero también desde una mirada latinoamericana. Super, profesor. Muchísimas gracias. Y bueno, la tónica del programa, lo hemos planteado desde un momento inicial, es que más que una conversación tipo académica o conferencia, sea una conversación que sea entre colegas. Ya nuestro público principal va a estar orientado al conjunto de trabajadores sociales de Chile y Latinoamérica. Claramente se va a extender la invitación a otras audiencias, pero en ese sentido la invitación es a que sea un diálogo distendido, ameno, donde nos sentamos parte de esta conversación. Y claramente que más allá de profundizar en la temática de este capítulo, que es cómo nace el trabajo social en Chile, yo quiero preguntarle a usted, Luis Vivero Arregada, a modo de síntesis biográfica, ¿dónde y por qué estudia trabajo social? Bueno, esto siempre lo planteo cuando inicio las clases en estudiantes de primer año, porque muchas de nuestras decisiones, y en este caso la decisión de estudiar una carrera o seguir algún tipo de actividad en la vida, tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con la capacidad que uno tiene de tomar conciencia de lo que ha sido nuestra historicidad, de dónde vengo, ¿m? De mi trayectoria como un sujeto histórico. Perdón, y en ese sentido, bueno, probablemente en las conversaciones con mi amigo Walter Molina, que tú bien conoces, te habrá contado que él es de Lanco y yo también soy de Lanco. Y ahí hicimos amistad y consolidamos una relación ya de hace algunos años. Entonces mi decisión de estudiar trabajo social estaba muy vinculada a la historia de, de una persona que toma conciencia de las extremadas condiciones de pobreza y desigualdad que le toca vivir. Y eso se va de alguna forma instalando como una preocupación y un compromiso ético y político respecto de
qué hacer para mejorar esto, para transformar estas condiciones injustas. ¿Mm? Y eso obviamente en algún momento también me significó tener ahí un compromiso político. Estábamos saliendo de la dictadura, estábamos en los últimos años de la dictadura, entonces hay también un compromiso de lucha, de aportar lo que uno puede en los espacios que está para poder salir de la dictadura, poder derrotar a la dictadura. Entonces ahí el objetivo en algún momento, cuando yo salgo de la enseñanza media, era simplemente trabajar. Y en algún momento, si se dan las posibilidades de estudiar. Dentro de esta idea de estudiar, después que salí de quinto año, porque yo estudié en Valdivia, en el Liceo Comercial de Valdivia. ¿Qué me significaba como hijo de obrero, de dueña de casa, sin ingreso? Me significaba viajar de Lanco a Valdivia. Y esa fue una decisión mía de ir a estudiar a Valdivia. Podría haber terminado en Lanco. ¿Mm? Pero pensé que había en un liceo técnico, que en Lanco no había, que era el liceo comercial, me podía dar otras posibilidades de tener un mejor trabajo una vez que saliera con ese título técnico para poder mejorar las precarias condiciones que nosotros teníamos como familia. Que a esa altura ya solo vivía con mi mamá. Mi papá había fallecido cuando yo apenas había cumplido 10 años, o faltaba un par de meses para cumplir incluso 10 años. Mi papá fallece en abril de 1980 y mi cumpleaños es el mes de junio, es decir, antes de mi cumpleaños, antes de que yo cumpliera 10 años. Por lo tanto, esa idea de estudiar en un liceo técnico era una cuestión bastante pragmática, de decir, bueno, esto me va a permitir poder tener tal vez un mejor trabajo. Entonces eso fue parte de la decisión. Y de ahí la idea de estudiar en la universidad era una cuestión que aparecía como muy, muy lejana. Mi idea en ese tiempo, mi interpretación de la realidad concreta, la realidad material, era que la universidad no era un espacio para los pobres. Para estudiar en la universidad había que tener dinero. ¿Ah? Y yo no tenía dinero, por lo tanto la universidad no lo tenía como horizonte. Bueno, salgo de la enseñanza media, quinto año se estudiaba en ese tiempo en el liceo comercial, comienzo a trabajar en distintas cosas, después entro a trabajar a un hospital y mis ideas de en algún momento estudiar se fueron poco a poco eh, fortaleciendo, reforzando como, sí, tengo que estudiar. ¿Mm? ¿Y qué quería estudiar? Historia. Era historia uno de las carreras. ¿Por qué? Porque mi papá me enseñó mucha historia. Mi papá era un obrero, pero esos obreros de los años 60, 70, ilustrado, un obrero militante, ¿m? Que leía, que me hablaba de la historia y yo aprendí mucha historia con él. Entonces me interesaba mucho la historia. Pero también el trabajo social me apareció ahí, porque cuando yo trabajaba en el hospital comencé a conocer más de cerca la labor de una asistente social del hospital que desarrollaba mucho trabajo comunitario y con grupos. Y eso a mí me gustaba mucho. Pero de alguna forma fue, después más tarde, porque en ese momento no lo había tomado conscientemente, pero tenía que ver con mi propia historia, pues. Si cuando yo era chico, cuando yo estaba eh, en la enseñanza básica, en la enseñanza media incluso, la presencia de la visitadora social era una figura eh, con, con bastante frecuencia en términos de la búsqueda de alguna posibilidad de ayuda social. Entonces,
sí, la visitadora social estaba en algún momento en mi conciencia, porque iba en algún momento a la casa, la visitadora social del municipio. Digo la visitadora social utilizando el concepto el imaginario de aquel momento. Por lo tanto, había ahí una conexión, tanto en el aprendizaje después, en el mundo del trabajo, pero también la conciencia histórica. ¿Mm? Entonces ahí finalmente tomo la decisión de prepararme para dar la prueba, en ese tiempo todavía la prueba de aptitud académica. Me preparé, me autoformé, sin preuniversitario, sin ninguna cosa. Después de 5 años de haber salido del Liceo Comercial de Valdivia, después de 5 años, me preparo, apenas a unos meses antes de rendir la prueba, tomo la decisión. Tanto así que me parece que en agosto vencía el plazo para inscribirse y yo como a mediados de agosto tomo la decisión. Por una cosa así muy eh, de una situación puntual, concreta que ocurre, ¿no? Que me encuentro con unos estudiantes universitarios, una actividad política y me dicen, oye, no, pues si puedes estudiar, hay crédito universitario, tú puedes postular un crédito, no pagas nada y después lo pagas el crédito cuando salgas de la universidad, ¿m? Que era en ese tiempo el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Y ahí yo dije, bueno, entonces, ¿en qué estoy, po? Estamos hablando en agosto. Tomo la ¿Qué año, decisión, me profe? comienzo. ¿Cómo? ¿De qué año? El año 1994, agosto Perfecto. de 1994. Agosto, tomo la decisión, comienzo junto los recursos para pagar, porque había que pagar la inscripción para la prueba, junto los recursos, apenas unas semanas antes de vencer el plazo de término de vencimiento de la inscripción, me preparo, me, me, me fui preparando solo, conseguí dentro de conocidos y amigos los famosos facsímiles, ¿ya? Que salía en un diario, y con eso me fui preparando. Di la prueba y estoy hablando de los puntajes de aquellos años, me fue muy, muy bien. Saqué en historia eh, 600, 640 puntos, algo así, y en la verbal 657, eso me acuerdo muy bien. En la verbal 657 puntos. Y en de matemática casi no respondí nada y saqué 500 puntos, que era mucho más que lo que sacaban muchos en algunos casos. Y finalmente terminé con un promedio ponderado de postulación un poco más de 600 puntos. Así que con eso estaba listo para estudiar servicio social y entro a estudiar servicio social, como se llamaba en aquellos años, en la Universidad de la Frontera de Temuco en el año 1995. ¿Mm? Y egreso el año 1999, con 5 años, 99, aunque mi título dice 2000 porque el examen lo di en diciembre y la firma En el del otro año. certificado es en enero, así que aparece ahí en Ujú. enero. Así que eso fue más o menos lo que podría relatar de, de mi ¿Cómo proceso llega? histórico, político, Mm, para el trabajo social. sí. Se cruzan muchas variables, profesor, que yo creo que son dignas también claramente de destacar. Eh, Porque uno al elegir una carrera, yo creo que independiente cuál sea, siempre va a estar condicionado por muchas variables, digamos, familiares, sociales, políticas, culturales, etcétera, económicas, claramente, ¿ya? Y de una forma u otra, usted, zigzagueando todas aquellas variables y vicisitudes, llega a estudiar trabajo social. Y quizás, como usted me decía, pensó en su momento haber estudiado historia, me imagino que pedagogía en historia. Exacto. Ya no fue tal, elige finalmente trabajo social, pero sí, desde su ser trabajador social, conlleva un trabajo muy ligado a la historiografía como tal. Y justamente ahí, ya poniéndonos en materia del capítulo de hoy, queremos hacer uso de su conocimiento al respecto para abordar cómo emerge el trabajo social
en Chile. Para eso, un poco hablando de las raíces de la profesión, yo quiero preguntarle, profesor, se habla de 1925 como una fecha en la cual, digamos, se proyecta la primera escuela de servicio social en el país, un año que, en el cual pasan muchas cosas también. No olvidemos que en el 1925 también se promueve y se levanta la Constitución de 1925, Constitución política y social que ha sido la historia de Chile la que más tiempo ha perdurado en la historia. No menor. En ese marco, yo quisiera a usted entonces, profesor, plantearle la consulta de cuál era en sí el contexto social, político, cultural que vivenciaba Chile en 1925. Buenísima, buenísima pregunta y hace ese año un alcance pero fundamental para poder entender la emergencia del trabajo social en Chile. Pero antes de eso quiero hacer una distinción para poder hablar del trabajo social. Eh, ahí, aquí me voy a tomar de Carlos Montaño, perdón, en el libro La naturaleza del servicio social. Carlos Montaño hace una distinción respecto de dos formas de entender el trabajo social. ¿Mm? Una que él denomina la perspectiva endógena y la otra la perspectiva histórico-crítica. Y la perspectiva endógena es tal vez la que más se usa cuando hablamos de trabajo social. ¿Mm? Y nos hablan, y recuerdo muy bien cuando yo estudié trabajo social y después cuando he visto otras realidades informativas, es la que más, con más frecuencia se utiliza, que tiene que ver con esa mirada lineal del trabajo social como una determinada actividad que fue evolucionando desde eh, las formas eh, más básicas de ayuda social, de acción social. ¿Mm? Lo que en algún momento Ezequiel Anderea hablaba de las protoformas, del servicio social. Y entonces vamos mirando cómo eso a través del tiempo va evolucionando desde la caridad, desde la filantropía, hasta que en algún momento bueno, las iglesias también, desde la religión, van haciéndose cargo de cómo enfrentar las tremendas desigualdades y necesidades, hasta que en algún momento, cuando los estados nacionales se consolidan como tal, todo eso va a pasar a un orden más técnico burocrático y esto ya se transforma en una profesión un, eh, con una base científica, técnica. Pero a partir de una evolución y vamos encontrando después la asistencia social, el servicio social, el trabajo social, etcétera. Bueno, esa es una forma de entender un poco el desarrollo histórico, pero esa perspectiva no problematiza respecto de las condiciones estructurales históricas que están a la luz de la emergencia de una problemática social, que es la cuestión social, y cómo las relaciones sociales, políticas y económicas van determinando las problemáticas, las necesidades, las luchas de las clases oprimidas, de la clase trabajadora. Eso, el enfoque endógeno lineal, no necesariamente lo aborda para poder entender que desde ahí se puede entender y explicar la emergencia de una profesión en un contexto histórico determinado. Por el otro lado está lo que Carlos Montaño y otros autores y autoras desde la corriente más crítica hablan desde la perspectiva, desde la mirada histórico-crítico. Entonces, lo que señalan ahí es que
todo eso que algunos hablan de las protoformas son justamente respuestas históricas distintas, frente a las necesidades sociales, que no es el trabajo social. ¿M? Porque el trabajo social, tal cual como lo entendemos, surge en el contexto de la cuestión social. Es decir, es, es consecuencia y respuesta de un momento histórico determinado, que es el surgimiento del capitalismo, las consecuencias que genera el capitalismo, o lo que de alguna forma también encontramos esos elementos para poder comprender esta perspectiva en lo que desarrolla Cecilia Aguayo, por ejemplo, en el texto de las profesiones modernas. Es decir, las profesiones, tal cual como las entendemos, son productos de la modernidad capitalista, occidental, moderna. Dicho esto, entonces, si las profesiones son productos de la modernidad, el trabajo social como producto de la modernidad surge en el contexto de la cuestión social. Y lo que encontramos antes son otras formas, de ayuda social, pero que no es el trabajo social tal cual como lo entendemos hoy día. Porque el trabajo social, como lo entendemos en tanto profesión moderna, responde a una racionalidad y a ciertos intereses. ¿M? A ciertos intereses, obviamente y fundamentalmente, de las clases dominantes, o sea, del proyecto hegemónico. O sea, el capitalismo, cuando se instala como tal, se instala y se consolida como un proyecto hegemónico. Ideológicamente se instalan unos determinados relatos, unas determinadas ideas y unos determinados intereses que se producen y se van reproduciendo. ¿Mm? Y en eso el trabajo social cumple una función también de reproducción. Y ahí, en esa idea de reproducción, también se genera la propia contradicción. Cuando las y los trabajadores sociales, en tanto sujetos, toman conciencia también de su condición de clase. Y se dan cuenta cómo las desigualdades no son simplemente elecciones o decisiones individuales o errores individuales, que hay que abordarlo individualmente, sino que son el resultado de decisiones políticas, son resultado de las condiciones estructurales, históricas, históricamente determinadas. ¿M? Entonces, ahí quiero hacer ese primer punto. Entonces, cuando surge el trabajo social en Chile en 1925, y tal como tú lo señalas, surge en un contexto histórico determinado, en donde, si bien 1925, 4 de mayo de 1925, eh, es la fecha en que se establece la creación de la primera escuela de servicio social en Chile y en América Latina, conocida como la Escuela Doctor Alejandro del Río. Eso es el resultado, la concreción de un proceso de luchas, de negociaciones, de visibilizaciones, de toma de conciencia de que había una problemática compleja y que una profesión como el servicio social podría contribuir a, a poder abordar esas problemáticas y abordarlas además científicamente, que el mismo Alejandro del Río define que el servicio social es una profesión que tiene herramientas técnicas, pero ante todo se basa en la ciencia para poder explicar la realidad. Bueno, y en ese sentido, profesor, cuando por ejemplo uno piensa en esta proyección desde la primera escuela de servicio social en 1925, en Chile, en el marco chileno, la historia da cuenta de que existe algún tipo de influencia en este desarrollo, quizás de la escuela de trabajo social provenientes de Europa, Estados Unidos u otros países. Sí, evidentemente Alejandro del Río viene con una idea de Europa, o sea, fundamentalmente de Europa, de,
de lo que podríamos decir en los albores de lo que son los estados benefactores. ¿M? Y el servicio social, de alguna forma, va a tener un poco esa impronta, ¿ah? De lo que se estaba haciendo en Europa, pero principalmente vinculado a la salud. Por eso surge en Chile al alero de la salud, la Junta Nacional de Beneficencia, lo que a la postre va a ser el Ministerio de Salud. Pero para poder contribuir a abordar las problemáticas de salud, no como una cuestión patológica, sino como una problemática social. O sea, Alejandro del Río tiene una mirada de la salud de lo que podríamos llamar hoy día la medicina social. Entonces, entiende que las situaciones, las problemáticas de salud de la clase obrera, de la clase trabajadora, tiene sus particularidades que no es estrictamente una cuestión patológica. Entonces, hay que abordar lo que hoy día ya es de uso común, las condicionantes sociales. Y las asistentes sociales, las visitadoras sociales en ese momento, justamente aportaban en el reconocimiento de aquellas condicionantes sociales que podrían ser factores determinantes para una situación concreta de salud. ¿Mm? El acceso al agua potable, las condiciones de higiene de una casa, en un sector poblacional, qué sé yo, el acceso al agua potable. ¿M? Pero eso no solamente son realidades concretas materiales. El no tener acceso al agua, el no tener acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de la alimentación, las condiciones de explotación de los trabajadores y trabajadoras, sino que eso además da cuenta de una realidad histórica, da cuenta de condiciones de explotación. Por lo tanto, la tasa de mortalidad materno-infantil que podemos encontrar en ese periodo no tiene que ver solo, como se puede así entender sin una mirada crítica, de una problemática de los pobres, una problemática de las mujeres que tal vez no se cuidaron, que tal vez no tuvieron un buen cuidado en el embarazo, sino que es un contexto de histórico, social, que genera esas condiciones. O sea, no es una cuestión de elección de ser pobre, ¿ah? Es el resultado de relaciones sociales de producción y de explotación. Por lo tanto, cómo enfrentarlo eso eh, obliga a un análisis estructural. ¿Ah? Y ahí lo que va a ocurrir también es que las primeras visitadoras sociales provienen de, de la clase dominante, provienen de la burguesía criolla, ¿Ah? De la oligarquía. O sea, no es como ahora, quienes provenimos de la Sí. clase popular, de la clase obrera. No. Entonces, hay que ponerse también en el lugar de esas mujeres, porque eran mujeres las que ingresaron a estudiar servicio social. Incluso el llamado a postular a la escuela de servicio social, Alejandro del Río, era un llamado a señoritas, señoritas de buena familia. ¿Ah? Interesante, profesor, justamente porque yo quería llevarlo a ese marco, a ese contexto, cuando ya hemos abordado digamos, la discusión en un plano, digamos, de las estructuras sociales o de cómo vamos a visualizar la emergencia del trabajo social, sí, desde una perspectiva endógena, como usted señalaba hace un momento, ¿cierto? O desde una perspectiva histórico-crítica. Pero hoy en día quizás llevándolo ahora a un plano más bien como llamarle formal, institucional,
cómo emerge o cómo emergen las primeras escuelas de servicio social. Porque claro, un tema es pensarlo, ¿cierto?, como idea, como proyecto, eh, pero luego, ¿cierto?, es también cómo estas ideas se van concretando. Y usted también hacía mención a algo muy importante. ¿Cuál era el perfil de ingreso, por así decirlo, de las primeras estudiantes de servicio social? Quisiera, profesor, llevarlo justamente a ese plano. Puntualmente, ¿cómo nacen a nivel, digamos, institucional las primeras escuelas de servicio social en Chile? Bueno, esa va a ser una importante decisión del Estado. O sea, el gobierno de Chile ya cercano a la década del 40 va a tomar la decisión de abrir escuelas de servicio social en distintas partes del país. ¿M? Valparaíso, Concepción, Valdivia, por mencionar algunas, porque, y eso es un punto no menor, porque estamos hablando de apenas 10 años, un poco más de 10 años de la existencia de una profesión, de una disciplina que era desconocida en Chile. Y el Estado de Chile toma conciencia del aporte, o sea, reconoce el aporte que estaban haciendo las visitadoras sociales y ve la necesidad de formar más profesionales, ¿sí? Para que puedan insertarse en los distintos espacios institucionales: salud, educación, ¿sí? Vivienda. Y entonces, eh, este reconocimiento institucional le va dando más fuerza e importancia al servicio social como una profesión. Pero también hay que mencionar esto que no es menor, que el servicio social es la primera profesión de las ciencias sociales que comienza a dictarse en las universidades de Chile. ¿Mm? A lo menos 25 años antes que se abrieran carreras como sociología, como antropología, como ciencia política. Tenemos un cuarto de siglo, tenemos un cuarto de siglo de experiencia acumulada, de aporte al conocimiento, de aporte a nivel de intervención social, de conocimiento de las problemáticas sociales, de vinculación con los sectores oprimidos que no tienen las otras profesiones. ¿Mm? Y eso creo que es algo que no siempre eh, se pone sobre la mesa en la discusión, y a veces caemos en una mirada bastante eh, como, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan fuerte. Pero se minimiza el trabajo social, ¿ah? Se subalterniza el trabajo social como disciplina en relación a otras disciplinas. Se mira como una profesión subalterna, ¿ah? Como un trabajo subalterno. Y eso es muy peligroso y delicado respecto de cómo trabajo social podemos disputar los espacios de poder en el campo del conocimiento. ¿M? Porque el Pero, trabajo social hay que entenderlo también, o las profesiones, como también espacios de lucha de poder, en el sentido político y epistemológico. O sea, cómo construimos conocimiento, cómo aportamos al conocimiento, cómo validamos el conocimiento. Y con esto quiero cerrar esta idea que estoy señalando, porque es curioso, ¿ya? Que muchas disciplinas de las ciencias sociales, críticas al capitalismo, críticas
a la lógica mercantilista neoliberal, cuando se trata del conocimiento, se sienten propietarias o propietarios de una determinada problemática o un determinado fenómeno social. ¿Mm? Entonces, no se metan en esto porque esto es de la sociología. No se metan en esto porque esto no tiene que ver con el trabajo social, esto es de la antropología. Como que si la realidad, como que si el conocimiento de la realidad fuera una mercancía y que ellos la adquirieron antes que nosotros. ¿Ah? Oye, Entonces, profe, yo yo creo creo, que toca muy buenos puntos sumamente importantes. Yo creo que de debatir y seguir discutiendo y seguir poniendo en valor, quizás no es solamente en este espacio de podcast, sino que cada vez hay más espacios ligados a la profesión del trabajo social. Yo creo que usted da en el clavo. Cuando, por ejemplo, muchas veces yo creo que se sigue, y usted también lo ha escuchado, quizás en el contexto de la academia, se sigue hablando de qué rol o qué cargo o qué figura tiene el trabajo social. Si es o no disciplina, o si es una ciencia auxiliar, o ya, se le ha dado muchos nombres también, pero yo creo que usted pone en la palestra puntos importantísimos, como por ejemplo el hecho de que fue la primera profesión ligada a las ciencias sociales que se empieza a desarrollar con fuerza y de forma sistemática en Chile. Es algo no menor, yo creo, aquello. Y que claramente cuando hoy en día pensamos quizás en un trabajo social mucho más, digamos, ligado a lo científico, mucho más desde una mirada interdisciplinar, eh, se hace necesaria conllevar esta mirada quizás a los orígenes de la profesión justamente. Y usted también lo mencionaba, las escuelas de servicio social en Chile parten, por así decirlo, desde un reconocimiento, validación y proyección también desde el Estado. Y en ese plano, así como muy a grosso modo, para quienes nos acompañan también quizás, eh, imágenes, figuras, personeros, pioneros, claves de la fundación, ¿a quiénes podríamos reconocer en estos años, profesor Rivero? bueno, quisiera señalar antes que eh, se me olvide o se descontextualice, cerrar una idea de lo que estabas planteando anteriormente, también para ponerlo con un punto de inflexión y con un punto polémico también. ¿Ah? Y un llamado, una mirada crítica a, a cómo se configuran también en los marcos institucionales lo que es el trabajo social y cómo lo valoramos o no. Eh, en las escuelas de sociología, de antropología, de psicología, difícilmente vamos a encontrar ahí que la directora o director de la carrera de sociología, de psicología, sea un trabajador o trabajadora social. Pero al revés, con mucha facilidad podemos encontrar que en las carreras de trabajo social o las escuelas, el director o directora puede ser sociólogo, antropólogo, psicólogo, abogados. Ahí tiene que ver un poco lo que decía del autorreconocimiento, pero también del peso político y la disputa política epistemológica que no siempre la queremos dar. Respecto a lo que tú planteas, dos cuestiones. ¿Ah? Eh, Volver a situarnos en 1925, que 1925 es un punto de inflexión respecto de las luchas de la clase trabajadora que venían dando desde principios de siglo. ¿M? No olvidarnos de los grandes movimientos sociales, las grandes luchas de la clase trabajadora, que significó incluso la muerte de muchos trabajadores luchando por sus derechos, ¿ah? Derechos que hoy día tenemos, gracias a aquellas luchas. La matanza de Santa María de Iquique es una muestra apenas de aquello. Todo eso se va, de alguna forma, a hacer la síntesis de esa dialéctica en la Constitución de 1925 y el acuerdo entre las clases dominantes para poder levantar un nuevo proyecto, una nueva Carta Fundamental o un nuevo pacto social, como es la Constitución de 1925, en donde, entre otras cosas, que
se recogen muchas de las demandas de las clases asalariadas, de las clases trabajadoras, se resguarda los intereses de la clase dominante y fundamentalmente de la propiedad privada. O sea, la Constitución de 1925 es un pacto social, pero que ante todo garantiza la protección a la propiedad privada. ¿Ya? En ese marco surge el trabajo social. Y dentro de, de los nombres que figuran, hay varios, pero la figura de Valentina Maidagan aparece recurrentemente como una de las importantes figuras de los inicios del trabajo social, porque también va a aportar en lo que va a ser la expansión, dicho de alguna forma, del trabajo social en Latinoamérica. O sea, en Argentina, por ejemplo, Valentina Maidagán va a ser una de las profesionales que es invitada para poder aportar y apoyar en lo que son las aperturas de la escuela de servicio social en Argentina, con algunas tensiones y algunas polémicas también por las miradas distintas, ¿ah?, de Argentina respecto de su análisis, su mirada histórica política y el aporte del trabajo social. Ahí también van a haber algunas diferencias que esto obviamente refuerza esta tesis de que el trabajo social es un producto histórico y tiene que ver con las coyunturas, con las tensiones, con las disputas de un momento histórico determinado. ¿Mm? Y lo otro que también es importante mencionar acá, que yo ya algo había adelantado, que son estas mujeres que van a estudiar servicio social que provienen de las clases dominantes, no vienen de las clases obreras, porque las condiciones no lo permitían, ni las mismas escuelas estaban abiertas para que entren a estudiar quienes no tenían condiciones mínimas para satisfacer sus propias necesidades. Menos aún, y han estudiado una carrera que tenía que ver con justamente apoyar a aquellas personas que vivían en condiciones de precariedad material, eh, fundamentalmente. Eh, pero estas mujeres van a comenzar a vivir la contradicción, pues, ¿m? A comenzar a reinterpretar la realidad, a reinterpretar la historia, a reinterpretar la situación de la pobreza. Ya no como eh, una mirada naturalizada, ni filantrópica de lo que es la asistencia social. Ya comenzar a entender que esa pobreza no son simplemente por mala suerte, no son simplemente porque los pobres son pobres por decisiones propias o porque les tocó nomás, sino que tiene que ver la pobreza como resultado de la explotación. Sí. Bueno, justamente, profesor, hacia allá quería llevarlo en el sentido de que, claro, en este transitar histórico van existiendo justamente matices, cambios importantes también. Luego cada quien tendrá su análisis de decirlo si se evolucionó o se involucionó, ahí ya son otras materias. Pero sí hay, digamos, un transitar. Y claro, usted pone en la palestra este hecho de que no es menor justamente. Quienes estudian el servicio social inicialmente, digamos, son quienes pueden acceder, uno, a una educación que estaba en ese momento más que nunca pensada solamente para algunos, ¿ya? Además, ¿cierto? Estaba pensada como una carrera 100% ligada a mujeres, ¿ya? Y bajo un enfoque, por lo que hemos estado conversando también, ¿cierto? De un asistencialismo muy marcado, donde quizás inclusive ni siquiera había espacio para la crítica ni el cuestionamiento. Claramente, las ideas de época también dictan mucho de aquello. Entonces ahí, profesor, ponerle un poco en este escenario y plantearle la pregunta, ¿cómo se pasa de una práctica asistencialista, perdón, poco crítica quizás,
a una disciplina con un marco teórico metodológico propio? ¿Cómo se van generando estos primeros cambios, por así decirlo, en la esencia misma del trabajo social? Bien, ahí también me parece importante hacer una discusión y un análisis en torno a un discurso que muchas veces se reproduce también linealmente, como que si las primeras trabajadoras sociales o asistentes sociales en Chile eh, fueran totalmente incapaces de mirar críticamente la realidad. Y entonces que toda la mirada crítica es algo de un momento histórico distinto. Y yo creo que hay que, de alguna forma, desmitificar aquello. Porque si uno revisa la producción escrita de los primeros años de trabajo social, estamos hablando de 1930, o sea, estamos hablando de apenas de 5 años de las primeras visitadoras sociales egresadas, están problematizando críticamente la realidad, están levantando una discusión política respecto de la pobreza, respecto de la falta de acceso a la educación, de las diferencias en la educación, de la falta de acceso a la salud. En los primeros años del trabajo social ya las visitadoras sociales de aquellos años estaban problematizando críticamente la realidad. Independiente, independiente de las mallas curriculares que tenían en aquellos momentos. Entonces, si uno mira la malla curricular de los primeros años, vemos que se le enseñaba, no sé, pues, economía doméstica, primeros auxilios, bueno, puede ser una malla, pero extremadamente técnica y conservadora. Pero la realidad y sus propias formaciones, eh, tal vez en la educación que recibieron, le fueron también entregando elementos para poder interpretar y hacerse preguntas de la realidad más allá de la sola formación técnica que podían estar recibiendo en algunos cursos, ¿ah? Como puericultura, como economía doméstica, ¿ah? Comenzar a hacerse preguntas más complejas sobre la realidad. Y eso entonces nos permite desmontar esta idea de que desde un determinado momento, y eso nuevamente tiene que ver con mirar la historia lineal, como que de un determinado momento, ahí comenzaron a pensar, ahí comenzaron a hacerse las preguntas. Y no es así, pues. Está desde los orígenes mismos el trabajo social en su vinculación con la realidad, es decir, los elementos teóricos como lentes problematizadores de la realidad, como una relación dialéctica con la realidad, las visitadoras sociales fueron haciéndose preguntas respecto de lo que hay observado en lo cotidiano. Yo creo, profesor, que usted llega y nos presenta un gran punto importante de análisis de nuestra disciplina, de nuestra profesión, y yo creo que justamente quizás es darle lugar a todas aquellas voces que inclusive años por años han sido, digamos, vistas como voces no críticas. Ya yo creo que usted, digamos, pone en la palestra justamente el hecho de que, y en sí, independiente a los... claro, esto va a depender, digamos, de una perspectiva histórica que uno pueda tener respecto a los momentos y coyunturas históricas de las cuales estemos conversando. Pero claramente que aquellas quizás mujeres de 1925 en aquel entonces fueron y significó un movimiento revolucionario sumamente importante, inclusive para los grupos en los cuales ellas se movían. Entonces quizás no necesariamente pensar la revolución o los movimientos sociales a los ojos de hoy. Claramente yo creo que es importante tener este tema de los lentes según cada época. Y esto también nos deja de manifiesto que el trabajo social en sí emerge, independiente a los colores, matices, como lo decía hace un momento, desde una visión crítica de sociedad. Claramente que esta visión crítica, digamos, se puede ir renovando cada cierto momento que analicemos, cada hito o coyuntura política que vayamos visualizando, pero en sí tiene esa esencia.
En la misma sintonía, profe, cuando uno, por ejemplo, va pensando desde 1925 y ya quizá un poco avanzando en aquellos años pioneros del servicio social en Chile, ¿cómo fueron dándose, cómo fue la respuesta, mejor dicho, de los distintos servicios públicos de época y de la sociedad en general al ver esta emergente profesión? ¿Cómo fue la respuesta de la ciudadanía en general? Bueno, la inserción de las visitadoras sociales en el Estado, fundamentalmente en el Estado, va a ser algo importante para el desarrollo de las políticas sociales y las políticas públicas en Chile. La historiadora María Angélica Illanes lo aborda de una manera extraordinaria, ¿m? En donde reconoce además que es a partir del trabajo que van a realizar estas visitadoras sociales, es que el Estado entra a la, entra a la casa, entra al espacio íntimo de las clases populares, de las clases trabajadoras. Es decir, la conexión del Estado con el pueblo es a partir de ese vínculo que va a tener la visitadora social. Y va a tener el rol justamente de poder mejorar las condiciones de vida de los hijos, ¿m? Los hijos de, de la clase proletaria que van a ser a la postre, lo voy a decir en un término muy, tal, que puede sonar muy duro, pero va a ser la mano de obra. O sea, necesitamos de alguna forma garantizar que vamos a contar con mano de obra para seguir el proceso productivo, el proceso de desarrollo. Por lo tanto, para la lógica del desarrollo, tampoco resultaba eh, aceptable ni conveniente que en las clases populares tengamos una alta tasa de mortalidad materno-infantil. Porque ahí está la fuente, ¿ah? De producción, de reproducción de, de quienes iban a aportar al desarrollo como clase trabajadora. ¿Mm? Entonces, por eso también era importante. ¿Mm? Eh, y el rol de las visitadoras sociales que van a representar de alguna forma al Estado y que bajan y que entran a la familia y que van a conocer desde dentro la realidad de esa familia, es un insumo importante para el Estado y un insumo importante para el desarrollo de políticas sociales, ¿no? Con un conocimiento ya mayor de las características de la clase trabajadora, las características de la pobreza, las necesidades de las pobrezas. Entonces eso le va a permitir al Estado también poder, de alguna forma, orientar de mejor manera las políticas sociales, las políticas públicas, en salud, en educación, en el ámbito del trabajo, etcétera. Entonces, el rol que va a cumplir la visitadora social en ese sentido, María Angélica Illanes lo dice que es fundamental. Es tal vez la primera profesión que desde el Estado logra entrar a este espacio tan íntimo y que hasta el día de hoy es reconocido. Eh, Sin banalizar esto, pero todavía los trabajadores y trabajadoras sociales tienen una cierta facilidad y una conexión con las clases oprimidas para poder entrar a esos espacios tan íntimos como es la familia. ¿M? Y el espacio tan íntimo de la familia, una casa, entrar al dormitorio, conocer lo que comen, conocer cómo resuelve una familia con ingresos tan precarios, todas las necesidades que demanda un grupo familiar. Totalmente de acuerdo, profesor. Yo creo que es así como usted lo dice, lo he vivido, afortunadamente. Tenemos como trabajadores sociales, sin duda alguna, una entrada distinta a quizás otras profesiones y claramente que esto también es
resultado de un recorrido histórico. Hubo otras personas antes que fueron cimentando este camino, que hoy día nosotros nos toca recibir. Pero antes quizás de adentrarnos en un tema quizás más como desde el presente o inclusive futuro, que también quisiera llevar al profesor, eh, pensando en estas primeras décadas del servicio social en Chile, eh, ¿existen algunos hitos relevantes? ¿Habrán algunos momentos o hitos cruciales que marcaron el desarrollo de la profesión en las primeras décadas? ¿Podremos reconocer algunos quizás? Bueno, lo que decía que una cosa que sin lugar a duda marca un punto de inflexión en la sociedad chilena, en el Estado, tiene que ver con, con esta crisis política histórica que se da en 1924-1925, con la primera, o sea, perdón, con la constitución que se va a, a dar con este pacto histórico. Entre 1925 y 1945, obviamente la sociedad en su conjunto, pero en el caso de Chile también, se va a ver afectado por la coyuntura política nacional e internacional. ¿Mm? La Primera Guerra Mundial obviamente trae repercusiones importantes a las economías periféricas. Y eso también va a repercutir en las condiciones materiales, las condiciones estructurales, de la pobreza, la desigualdad, el acceso al trabajo, las condiciones de trabajo. Y por tanto, eso también va a incidir en una determinada mirada de la sociedad, una determinada posibilidad de comprender y analizar ese contexto. Luego, en lo que es ya la Segunda Guerra Mundial, si bien es un conflicto que pareciera estar muy lejos de Chile, también va a tener repercusiones en la economía chilena, pero también en las tensiones y adscripciones políticas, ¿m? Y que eso tiene su correspondencia en los relatos que se van a ir instalando en términos de proyecto de desarrollo. ¿M? Y ya más adelante, cercano ya a la década del 50, estamos frente a un proyecto de desarrollo. Principalmente estamos hablando del modelo industrializador, que podríamos decir que ahí estamos experimentando como sociedad chilena en el proyecto de desarrollo capitalista. ¿Mm? La industrialización, con obviamente todo lo incipiente que puede ser, e incluso el mismo Gabriel Salazar señala que en el caso de Chile nunca alcanzamos un nivel de industrialización para poder hablar de que en el caso de Chile podríamos encontrar las condiciones para un proceso, un proyecto revolucionario con clases antagónicas definidas como podríamos encontrar en, en las definiciones y las descripciones que hace Marx respecto del antagonismo en dos clases como la burguesía y el proletariado. Para que eso se dé, tienen que haber condiciones de desarrollo del capitalismo industrial. En el caso de Chile, no hay un nivel de desarrollo a ese nivel que pueda haber consolidado estas dos clases como tal. Pero sí genera ese proceso y ese proyecto condiciones materiales de desigualdades que van determinando también el tipo de trabajo social, las respuestas del trabajo social, en tanto disciplina que está al alero del Estado, ¿m? Que es una profesión que
se inserta en la dinámica social en tanto instrumento del Estado. Pero en esa misma relación del trabajo social, en tanto instrumento del Estado, también va tomando conciencia de las contradicciones, ¿m? Y el lugar que le corresponde al sujeto, a la sujeta profesional. ¿M? O sea, el trabajador, trabajadora social, en tanto sujeto con conciencia social, con conciencia histórica, también va a vivir las propias contradicciones del lugar que yo tengo. Y una cuestión que hoy día es un tema, creo que fundamental para poder entender hoy día y problematizar la situación del trabajo social en una sociedad, eh, entre comillas, despolitizada. Y digo entre comillas porque es el discurso dominante y hegemónico, ¿m? Pero lo político atraviesa y permeabiliza todo nuestro quehacer, toda nuestra dinámica y prácticas sociales. ¿M? Y ahí entonces el, el trabajo social, voy a pegarme el salto hoy día, si no problematizamos las condiciones eh, históricas, los sustentos filosóficos ideológicos que hoy día están a la base de los relatos, del discurso, difícilmente vamos a poder superar esta a veces condición de subalternidad y de disciplina auxiliar técnica en la que en algunos espacios se proyecta. ¿Mm? De todas maneras, profesor, yo creo que usted en este último momento ha señalado algunos acontecimientos demasiado importantes de destacar, y no quizás solamente para hoy, sino que, como dije hace un momento, para la discusión presente y futura también del trabajo social. Estamos hoy con Luis Vivero Arriagada. Él es trabajador social de base y también es doctor en, usted me corrige si me equivoco, usted, ¿cierto?, es doctor en ciencias sociales. En procesos sociales y políticos de América Latina, Convención en Sociología Política de la Perfecto. Universidad Arces. Con razón no me lo aprendí porque era muy largo el nombre, pero claramente una, lo cual le permite sin duda alguna tener una perspectiva bastante, digamos, especializada respecto a lo que hemos estado conversando. Hoy, en este capítulo titulado Emergencia del trabajo social en Chile, hemos hablado con don Luis Vivero desde la emergencia del servicio social en nuestro país desde 1925 y en el marco de las posteriores décadas. Hemos hablado respecto a cómo se fueron formando las primeras escuelas de servicio social en Chile, cuál fue el rol del Estado en estos primeros años del trabajo social, como lo conocemos hoy, cómo fue la relación de las primeras profesionales, que fueron mujeres en su gran mayoría, con la sociedad civil, con las instituciones públicas. También hemos estado hablando y también enfatizando en cuál ha sido la importancia del rol de la mujer profesional del trabajo social, donde muchas veces quizás históricamente se ha pensado en que los primeros años del trabajo social fue una disciplina poco crítica. Yo creo que eso ha quedado desmentido durante la conversación del día de hoy. Cada época, cada momento histórico tiene sus propias voces y sus propias repercusiones y sin duda alguna cuenta de ello fue estos profesionales que en ese momento, hace 100 años, fueron revolucionarios para su época y pensaron en una labor ligada al servicio social que con los años se va profesionalizando hasta atender lo que tenemos hoy como trabajo social. Dicho esto, profesor, y ya con miras lamentablemente a ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, quisiera plantear, quisiera llevarlo a los tiempos actuales, quizás a un 2025 en donde usted, Luis Vivero Regada, como trabajador social y como experto en el desarrollo histórico de la profesión en Chile, desde una mirada historiográfica, como lo hacíamos también al alcance desde un momento inicial, ¿usted no podría decir qué lecciones o principios de la época en la cual emerge el trabajo social en Chile siguen siendo relevantes para hoy? Bien,
Lo primero, quiero sacarme esa chapa de experto. ¿Ah? No, para nada, no, no, no. Creo que me queda demasiado, demasiado grande ese apelativo. Más bien, me interesa mucho entender el trabajo social desde una perspectiva histórica y ahí humildemente trato de buscar respuestas, y aportar en lo que uno pueda. Eh, Obviamente con muchas deudas todavía pendientes. Eh, para poder responder un poco, me parece necesario volver a la tesis inicial y entender que el trabajo social surge en el contexto de la cuestión social y a partir de la división sociotécnica y sexual del trabajo. ¿Mm? Aquí creo que es interesante ahí tomar como punto de referencia trabajos que ya son clásicos de la obra de Marilda Yamamoto, de Yolanda Guerra también, de José Paulo Neto, de María Lucina Martinelli, por mencionar algunos de los referentes que podemos ilustrarnos de aquello. ¿M? Y en ese sentido, entendiendo el trabajo social a partir de la división sociotécnica y sexual del trabajo, la profesión también hay que entenderla y problematizarla como una profesión feminizada. Y feminizada a partir también de la racionalidad y de los intereses patriarcales. Y eso también incide en esta, a veces, mirada minimizadora, subalterna de la profesión a partir de esa racionalidad. Y por cierto, en el caso de América Latina, de Latinoamérica o Abya Yala, hay que entender también la historia, nuestra historia, como territorios colonizados. Por lo tanto, la colonialidad del saber y del poder también son elementos para poder entender esta especificidad del trabajo social chileno y latinoamericano respecto de lo que es el trabajo social europeo o norteamericano. Y a veces se pretende hacer un símil, y comparar el trabajo social latinoamericano, chileno, con lo que pasa en Europa. Ah, no, pero en Europa el trabajo social es así. En Alemania es así, en Francia es de esta forma, pero lo estamos descontextualizando, deshistorizando el trabajo social. No podemos olvidar que nosotros fuimos pueblos invadidos, fuimos pueblos colonizados. Eh, la colonialidad del poder, del saber occidental, moderno, capitalista y patriarcal, permeabiliza también lo que nosotros somos. Y hay que entender entonces el trabajo social en un análisis histórico, incorporando esos elementos. Y lo que hoy día tenemos como profesión carga también con esas conflictividades y con esas contradicciones. Por lo tanto, si no asumimos esos elementos como fundamento del análisis crítico, vamos a seguir o perpetuando una mirada minimizadora, tecnocrática, instrumental de la profesión. Eh, para eso se requiere también que las y los estudiantes del trabajo social, cuando ingresan o quienes formamos, podamos problematizar el trabajo social en términos histórico-críticos, pero también problematizar respecto de la propia historia de las y los estudiantes, para poder invitarles a que puedan también asumir una mirada crítica, consciente de su propia historicidad. Y voy a poner algún elemento nuevamente polémico, conflictivo, contradictorio, como estudiantes de trabajo social que hoy día, que provienen de la clase obrera, que provienen de la clase trabajadora, son hijos de dueñas de casa, de mujeres campesinas,
de padres trabajadores, de madres trabajadoras, que están estudiando hoy día con gratuidad, cosa que quienes proveníamos de la clase trabajadora en nuestro tiempo tuvimos que estudiar con crédito, que pagamos la educación finalmente, pero hoy día estos estudiantes, no todos, tienen conciencia de dónde vienen, de dónde son. No han logrado problematizar que que la gratuidad en educación hoy día es el resultado de luchas, es resultado de disputas, que no es algo que de un día a otro a algún señor o señora se le ocurrió y dijo, oye, ya es hora que le demos gratuidad a los estudiantes hijos de la clase trabajadora. Y por lo tanto, esto para el trabajo social es fundamental, entenderlo, problematizarlo y no naturalizarnos, ni naturalizarnos ni banalizar la gratuidad simplemente como una cuestión circunstancial, una cosa que está dada. ¿M? Y así otras cosas. Vea, el derecho a voto de la mujer también es el resultado de lucha histórica. El que los trabajadores y trabajadoras hoy día tengan una jornada de 8 horas o una jornada de 40 horas, o que se les pague un sueldo por su trabajo, que tengan derecho al descanso. Todo eso es el resultado de luchas históricas y que hoy día las y los estudiantes de trabajo social deben tener como elementos bases para poder entender el rol del trabajo social, los fundamentos del trabajo social y la funcionalidad del trabajo social en el marco sociohistórico e institucional. Se me adelantó, profesor, a las preguntas que tenía pensado para el último. Yo creo que justamente apuntó a aquello. Yo creo que y quisiera destacar dos ideas fuertes de lo que usted nos ha dicho ya en este especie de cierre que estamos dando a nuestra conversación. Uno, es que, claro, yo antes, un momento atrás dije, claro, tenemos al profesor Videro, que es experto en, y usted, cierto, de manera muy humilde nos dice, no, sabes que yo me dedico, me esfuerzo a conocer un poco más de cerca la trayectoria de trabajo social en perspectiva histórica. Yo creo que eso nos deja también a nosotros como futuras, como generaciones activas de trabajo social y también para las futuras generaciones de trabajo social, un hecho muy importante, quizás también muy ligado a lo último que usted señala, profesor, que es el hecho de que no hay que contentarse con un cierto logro. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que una de las, para mí, de las labores principales del trabajo social es esta idea de la formación continua. ¿Ya? Eh, y no quizás necesariamente en una perspectiva técnica, científica, sino que también, ¿cierto?, desde los conocimientos varios que podemos encontrar en el día a día. ¿Ya? Quizás también usted en ese momento atrás lo señalaba, o sea, el trabajo social, por estas luchas que estábamos hablando de años, ha tenido la suerte, no sé si suerte, pero ha tenido finalmente la repercusión de que hoy en día sigue siendo una de las profesiones a nivel social más validadas, donde, por ejemplo, quizás el trabajador social, a diferencia de otros profesionales, aún tiene cierta suerte de quizás acudir a ciertos contextos periféricos y donde, por ejemplo, la violencia es muy latente y uno como trabajador social, ¿cierto? Va quizás con otra también, con otra mochila, con otra disposición, donde en estos territorios que quizás muchas veces caen también en la marginación y exclusión, uno finalmente también termina siendo una figura respetada y validada en esos mismos territorios, donde quizás no cualquiera entra a ese quisiera ir. Y eso también, digamos, permite y nos invita también a conocer este otro, con quién trabajamos. Entonces, que claramente ahí hay conocimientos múltiples, que yo creo justamente que la invitación que estoy haciendo en este momento es como, no tan solo quizá pensar en una capacitación técnica, sino que también, cierto, obviamente, que adentrarnos en lo más básico de las relaciones humanas. Entender a quién tengo a mi lado y también aprender del conocimiento que este otro puede tener y que yo no tengo y que claramente en ningún contexto académico se me va a dar. ¿Ya? Y por último, profesor Vivero, usted también lo hacía hacia el alcance, pero yo quizás quisiera llevarlo a otro plano ahora, ya para ir cerrando.
En el marco de estos 100 años del trabajo social en Chile, son varios los desafíos que también, ¿cierto?, se pueden proyectar a futuro. Usted también lo ha ido verbalizando de una forma u otra en este transcurrir histórico que hemos tenido en esta conversación. Pero ahora quizás sacándole un poco la carga de académico, de doctor, de investigador, quisiera llevarle un plano más bien desde el trabajador social de base, que está pensado justamente para este programa. ¿Cuáles son los desafíos y proyecciones que ve usted, Luis Vivero, trabajador social, para el trabajo social en las futuras décadas? Bueno, siempre la realidad nos desafía y nos interpela. Eh, Cada momento histórico tiene sus particularidades y requiere, por lo tanto, de herramientas eh, tal vez distintas. Y eso es importante. Pero sin caer en la reflexión academicista, pero sí tomando de algunos recursos discursivos del propio trabajo social, la cuestión de la praxis en el trabajo social es un, un relato ya internalizado, pero no siempre eh, comprendido en su real dimensión y exigencia que eso significa. Cuando nosotros en trabajo social hablamos de la praxis, no pocas veces se utiliza como sinónimo de práctica. Y ahí peligrosamente caemos en en una lógica pragmática, instrumental, acrítica, mecanicista de de la acción, de la intervención. Y algunos autores nos plantean acá que el mismo Gramsci, Antonio Gramsci, y Paulo Freire, por mencionar algunos que probablemente son muy conocidos también en el campo del trabajo social, la praxis, ante todo, es la superación del sentido común. Y eso requiere, por un lado, tomar conciencia, lo que hablábamos en algún momento, pero también tener los elementos teóricos que me permitan explicar esa realidad más allá del sentido común. Porque pongo como ejemplo una cosa puede resultar banal, pero que nos lleva a poder comprender un poco lo que significa la praxis en tanto recurso eh, intelectual, pero también político y práctico. Cuando yo voy en la carretera, en un día de verano, de calor, alrededor de las 3 de la tarde, voy a ver en el horizonte que hay agua y que se me mueve y que parece que es agua. Y yo podría decir y creer que esa realidad que estoy viendo es agua y veo agua. Si no tengo el conocimiento teórico y si no tengo la conexión, la relación con esa realidad en una experiencia concreta, voy a seguir creyendo que lo que estoy viendo es agua. Pero si tengo los elementos teóricos, me permiten explicar que eso es una especie de ilusión óptica. ¿Ah? Es decir, no es la realidad. ¿Mm? Y yo al constatar eso, llegando a ese lugar que estoy viendo a 1 kilómetro, y llego ahí, me voy a dar cuenta que ahí no hay agua. Por lo tanto, esa es mi conexión con la realidad, que me permitió constatar que lo que yo creía que era agua no era agua. Pero los elementos teóricos ya me habían entregado elementos para poder explicar por qué lo que yo estaba creyendo que era agua no era lo que yo con mis ojos, con mis lentes, estaba viendo. Con mi nivel de conciencia de esa realidad estaba viendo. Por lo tanto, ahí, con este ejemplo, lo que quiero decir es que los trabajadores sociales necesitan
tener los conocimientos, los elementos teóricos, los lentes teóricos que me permita explicar esa realidad con la cual yo me vinculo cotidianamente, porque de lo contrario puedo caer en reproducir un lenguaje de sentido común y validando incluso el lenguaje, el discurso de la élite sobre lo que es la pobreza, sobre lo que es la explicación de la pobreza, lo que es la explicación de la desigualdad, y puedo terminar diciendo que los pobres son pobres porque son flojos, que hay mucho trabajo, que hay muchas oportunidades y que simplemente no las toman, y que aquí hay una cuestión que se llama meritocracia, y que para poder salir de la pobreza y la desigualdad es una cuestión de esfuerzo individual y no de una respuesta colectiva del Estado con políticas públicas que sean capaces de integrar a la sociedad, que puedan ser capaces de darle respuesta a aquellos que están en condiciones de desigualdad. ¿M? Eh, entonces, hay muchas cuestiones que hoy día, como trabajador social, a mí me interpelan, me provocan, ¿m? Me conflictúan respecto de la formación y respecto de la conciencia y la noción del trabajo social. ¿No? Esa idea romantizada también del trabajo social que va a las casas, que va a ayudar, que va a transformar. No, el trabajador social no va a transformar. La transformación es un proceso mucho más complejo y la transformación depende también del nivel de conciencia colectiva, de las posibilidades de articularse colectivamente para luchar por mejores condiciones. ¿Mm? Y para cerrar este punto, vuelvo a decir, ¿mm? Lo que hoy día tenemos como derechos sociales y políticos no ha sido producto de una persona, ¿m? que, que por meritocracia logró acceder a ello. Ha sido producto de luchas históricas, colectivas, en donde las y los trabajadores sociales, en algunos casos, han estado más presentes y en otros ni siquiera han estado. Doctor Luis Vivero Arregada, académico de la Universidad Católica de Temuco, con estas importantes reflexiones finales estamos llegando al culmino de este capítulo 1, Emergencia del Trabajo Social en Chile, al alero del podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Profesor Luis Vivero Arregada, un gusto enorme mío el estar con usted hoy día en este espacio. Claramente que se nos abren más interrogantes, más cuestionamientos, más preguntas que nos van a hacer, sin duda alguna, mantenernos en contacto, seguir proyectando un trabajo social activo, crítico y por sobre todo, entre comillas, quizás realista, un poco haciendo alusión a sus últimas palabras. Por último, profesor, quisiera también cederle el espacio para que quizás pueda despedirse, dejar algún saludo, ya sea a colegas, estudiantes, profesores que estuvo en algún momento en el marco de los 100 años del trabajo social. Bueno, primero, nuevamente agradecerte este espacio. Disculparme si no he cumplido las expectativas que se tenían. Yo humildemente apenas quería solo compartir con ustedes un par de ideas, de reflexiones, que no son verdades, sino que más bien son algunas provocaciones, ¿m? Para invitarles a, a reflexionar o plantearse algunas preguntas o buscar alguna respuesta de lo que es el trabajo social y lo que ha sido el trabajo social en estos 100 años de trayectoria, un siglo de trayectoria, donde hay rupturas, avances, retrocesos, rupturas tan relevantes y tan importantes en la disciplina como lo fue, por ejemplo, el proceso de reconceptualización en los años 60 y principios del 70. Y preguntarnos también si hoy día están las condiciones materiales, subjetivas, también para hacer también esas rupturas necesarias, frente a la hegemonía y crisis de un modelo de desarrollo, un modelo ideológico como es el neoliberalismo. Si el trabajo social hoy día puede también
hacer una revisión más profunda de qué es hoy día el trabajo social y cuáles son las apuestas teóricas, políticas, en una coyuntura tan compleja como es también el avance de las ideas ultraconservadoras, ¿m? O de las ultraderechas a nivel global y especialmente en América Latina. Entonces, por ahí, de alguna forma, quería hacer estas provocaciones. Y claro, mandarle un tremendo saludo a todas las trabajadoras y trabajadores sociales de Chile que día a día están enfrentándose a la realidad histórica, a la realidad material, pero también a los dolores de las personas concretas. ¿Mm? Nosotros trabajamos cotidianamente con los sufrimientos, con los dolores, con las contradicciones, con los conflictos, con las desigualdades encarnadas en el sujeto cotidiano con el cual estamos. ¿Mm? Con la señora, con nombre y apellido, ¿Mm? Con el joven, con el campesino. ¿Mm? Con eso nos vinculamos nosotros, con sus dolores, y los problematizamos y le damos una lectura, lo, de alguna forma lo intelectualizamos. ¿Ah? Pero ese sujeto está, existe y se vincula con nosotros, pero es un sujeto histórico también. ¿M? No es un sujeto aislado, no es simplemente un nombre, es el resultado, es el producto de determinadas decisiones históricas y políticas. Mandarle un gran saludo a todas esas trabajadores y trabajadores sociales que están día a día enfrentándose a esa realidad, buscando respuestas, confrontando también al poder. ¿Mm? A mis compañeras y compañeras que están en el mundo de la academia, ¿m? Que están ahí invitando día a día a la discusión, a la reflexión, ¿m? A provocar a las y los estudiantes a hacerse preguntas, a invitarles a hacerse preguntas, a buscar respuestas, ¿m? A mirar sus historias, sus trayectorias. Eso, a las y los estudiantes, por lo tanto, también no quiero dejar este espacio de agradecerles también pues, por las preguntas que nos hacen, ¿m? Por las interpelaciones que nos hacen a las y los estudiantes de trabajo social de la Universidad Católica de Temuco, ¿m? A quienes egresaron también de esta universidad y con quienes tuve la oportunidad de compartir distintos momentos, distintos espacios. ¿M? Eso, muchas gracias, pues. Super. Luis Lilas, Vivero Arregada, trabajador social y académico de la Universidad Católica de Temuco, muchísimas gracias por este espacio de conversación, de reflexión, en el cual claramente, más que respuestas zanjadas, quizás como usted también lo señala, nos invita a la reflexión constante, que yo creo que es una de las principales misiones del trabajador social, el cuestionamiento. Profesor, que tenga muy buen día y estamos encontrándonos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan y hasta un segundo capítulo en este podcast, Memorias e Historias de los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Muchísimas gracias.